Muy buenos días a todos mis amados. Vamos a disponernos en esta mañana con la mejor actitud para aprender las cosas de Dios. Son de las cosas fundamentales que nosotros como seres humanos necesitamos cada día ir creciendo, ir avanzando. Estamos en la serie que hemos titulado Llamados a la Santidad. Realmente es una miniserie, hay muchos temas que necesitamos tratar con lo que tiene que ver con la santidad. Sin embargo, hemos tratado de hacer una recopilación para tener los conceptos básicos de lo que tiene que ver con la santidad. Y hoy quiero hablar de un tema que he titulado ¿Cómo se puede adquirir la santidad? Así a manera de pregunta. Quizás muchos de los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta. Quizás precisamente en esta mañana alguien dice, bueno, yo quiero verdaderamente caminar en santidad. Es una lucha que tengo, es una batalla que tengo día a día. Por favor, queremos aprender cómo nosotros podemos adquirir esa santidad. Y quiero decirles para comenzar que la santidad es un atributo o es una cualidad de Dios. Por lo tanto, es una cualidad divina. De Dios está la base, está el ejemplo, está el modelo para ser limpios, para ser puros. Uno de los mandatos que Dios nos ha dejado a nosotros es que seamos santos como Él es santo. Y esa palabra santo ya la hemos estudiado, que es una persona apartada de lo malo. Abran sus Biblias por ahí en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Y aquí nos muestra algo bien interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 2, a la altura del verso 2. Dice la escritura, no hay santo como Jehová. Escúcheme, el mejor modelo de santidad obviamente es Dios. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Quiere decir esto, mis amados. La santidad es algo, es un atributo dado por Dios. Esa cualidad de ser santo implica vivir una vida completamente pura ante los ojos de nuestro Creador, ante los ojos de Dios. Nosotros logramos esa santidad cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros comenzamos ese proceso, que seguramente todos los que estamos en esta mañana escuchando este mensaje, estamos en ese proceso. Creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo ya soy un producto terminado. No, creo que sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí estamos pasando por ese proceso. Posiblemente unos van más avanzados que otros, pero eso tiene mucho que ver, y lo vamos a mirar hoy, tiene mucho que ver con la obediencia. A mayor obediencia, mayor crecimiento espiritual. A mayor entrega de nosotros a Dios, obviamente mayor llenura del Espíritu Santo, más espirituales somos nosotros. Pero el paso que estuvimos analizando en días anteriores demanda que nosotros tomemos una decisión. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por medio del Señor Jesucristo, en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él comienza a través del Espíritu Santo que ha sido entregado a nuestra vida, que ha sido entregado en nosotros, que está dentro de nosotros, Él comienza a hacer esa revolución. Él comienza a hacer ese cambio en nosotros. Y Dios comienza, de cierta manera, a hacer ese trabajo a través de nuestra vida. Ya tocamos el tema de la calidad de vida, del estilo de vida, que tiene que ser un estilo de vida conforme a como Dios manda. El pasaje bíblico que nosotros tomamos para esta serie, lo colocamos ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que fue el pasaje, que es el pasaje, digamos, central de toda esta serie, llamados a la santidad, que es aquel que dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy claro, mis amados, que este pasaje de la Biblia resalta la claridad que todo creyente, que todo aquel que verdaderamente se ha convertido al Señor debe trabajar. Y una de las áreas donde nosotros tenemos que trabajar mucho, refiriéndonos a la parte espiritual, tiene que ver con esta parte de la santidad. Nadie podríamos decir en esta mañana que puede decir yo voy a ser santo y voy a hacer todo mi esfuerzo para ser santo en sus fuerzas, en su capacidad, en su conocimiento. No lo vamos a lograr, mis amados. Indudablemente, en este trabajo de la santidad, en este proceso de ir creciendo para llegar a la santidad día a día, necesitamos del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos conduce a toda verdad. De manera pues que si alguno de los que estamos aquí comenzamos con el interrogante, ¿cómo nosotros adquirimos la santidad? ¿Cómo llegamos a la santidad? Lo primero que tendríamos que plantear en esta mañana es que ninguna persona puede llegar a la santidad si no está tomado de la mano de Dios, si el Espíritu Santo no lo está guiando.
Razón por la cual nosotros tenemos entonces que comenzar a tener una vida consagrada a Dios y pedirle la dirección al Señor en todo lo que nosotros vayamos a hacer. De tal manera que cuando tú o yo vayamos a tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es consultarle al Espíritu Santo y saber si eso que vamos a hacer, si saber que eso que vamos a ejecutar, eso que vamos a mirar, eso a donde vamos a entrar, esa decisión que vamos a tomar, si verdaderamente está alineada a los principios de Dios. Y que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca a toda verdad. Pero teniendo la claridad y teniendo la sensibilidad que cuando el Espíritu Santo nos guíe, cuando el Espíritu Santo diga no lo hagas, nosotros tenemos que ser tan sensibles de obedecer la voz de Dios y tomar una decisión de decir, Señor, no lo voy a hacer porque tú me has indicado que no lo haga. Y ahí comenzamos nosotros un proceso de cómo caminamos en la santidad. ¿Cómo podemos ser nosotros santos? Sería un buen interrogante en esta mañana. ¿Cómo podemos ser santos ante los ojos de Dios? Nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que indudablemente todos los que estamos aquí en la sala, los que escuchen este mensaje, van a entender que Dios nos ha dejado en esta tierra con un fin, con un propósito. Y ese propósito es definido, Dios ya tiene muy claro esto. Algunos dicen, pero es que yo no encuentro, yo no sé cuál sea el propósito de Dios en mi vida. Nosotros debemos entender, mis amados, que durante el transcurrir de esta tierra, los años que Dios a bien tenga tenernos en esta tierra, nosotros tenemos que caminar siempre enfocados en cumplir la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que nos va al final dar la satisfacción en nuestra vida de saber que pasamos por esta tierra cumpliendo la voluntad del Padre. Que cuando Dios nos llame, algunos llamará más pronto que otros, algunos duraremos más años o menos años que otros. Solamente Dios determina eso. No es el hombre, no somos nosotros mismos, es Dios el que determina eso. Pero lo más importante es que en aquel día, cuando nosotros estemos culminando nuestra carrera aquí en la tierra, podamos decir, verdaderamente yo cumplí la voluntad de Dios. Y esta es una buena pregunta, entre otras, que podríamos hacernos en esta mañana. Tú, a la altura del día de hoy, un día como hoy, que tú revises tu vida, que hagas una introspección, que te tomes una foto interna. Tú podrías decir en esta mañana, yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Porque es que, mis amados, nuestro objetivo debe ser ese, de vivir, de tener una vida agradable ante los ojos de Dios. Pero, infortunadamente, tendríamos que decir en esta mañana que la dura realidad es que millones de personas ni siquiera saben cuál es la voluntad, ni siquiera saben cuál es el propósito de ellos aquí en esta tierra. Y menos se imaginan que el propósito de Dios para nosotros en esta tierra es que caminemos en santidad. Que Dios demanda de nosotros la santidad. Razón por la cual cuando tú y yo estamos caminando en santidad, podemos estar diciendo que estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Dios quiere un pueblo santo. Y si nosotros analizamos un poco el contexto, cuando Jesús vino a esta tierra, vino con ese propósito. De comprar, de adquirir, aún con su propia sangre, un pueblo exclusivo para Él. Un pueblo santo. Y nuestra obediencia, nosotros que nos llamamos pueblo santo, que nos reunimos un día como hoy a escuchar la palabra de Dios, que fácilmente podríamos estar durmiendo o estar viendo televisión o haciendo cualquier otra actividad, nosotros hemos decidido tomar la mejor decisión y es venir a escuchar el consejo de Dios. Ahora, cuando uno entiende esto, uno sabe que como pueblo de Dios, nuestro paso, nuestra demostración que verdaderamente amamos a Dios es cuando obedecemos su palabra. Porque es que mucho podemos decir de labios y levantar las manos y decir, yo amo a Dios. Pero eso tiene que ir muy de la mano, muy sincronizado en la palabra que decimos que amamos a Dios a la obediencia a la palabra de Dios. Porque infortunadamente muchos somos muy dados a eso, a decir que amamos a Dios, que sí, que nosotros somos del pueblo de Dios, pero infortunadamente no obedecemos lo que Dios nos dice. Se predica mucho sobre los propósitos de Dios, se predica mucho sobre las bendiciones de Dios, se predica mucho sobre las promesas de Dios para su pueblo, y todo eso está bien, yo no tengo nada absolutamente en contra de eso. Se predica mucho que Dios nos quiere bendecir y que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Qué bueno, y eso es cierto. En ningún momento yo cuestiono eso. Tiene toda la razón. Pero una de las cosas que nosotros a veces olvidamos, que a veces no predicamos o no vivimos, que se nos olvida, que como que se nos pierde, es que el Señor, cuando estableció su iglesia, era no solamente para que tuviésemos un mensaje de salvación, que es muy importante.
sino también entender que Dios te llamó a ti, me llamó a mí, no simplemente para que ocupemos un lugar en una iglesia, no simplemente para que prediquemos de Cristo, no solamente para que oremos, que todo eso es perfecto y hay que hacerlo, sino que también el Señor, además de eso, nos demanda que ustedes y yo vivamos en santidad. Porque podemos predicar mucho y podemos orar y podemos tener noches de clamor como la tuvimos estos días. Y fue una noche muy especial y todo eso está muy bien. Pero si no estamos viviendo en santidad, mis amados, estamos incompletos. Por eso, una de las cosas que tenemos que entrar a revisar en esta mañana es que Dios, en su gran amor y en su máxima misericordia, que fue parte de lo que hablamos anoche, a través de la cruz del Calvario, viene Cristo y demuestra ese amor para nosotros. Pero ese amor que Jesús está mostrando demanda también de su obediencia a sus principios. De hecho, Jesús lo dejó establecido en la palabra cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso implica entonces que si nosotros verdaderamente amamos a Dios, necesitamos obedecer lo que Él nos dice. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener siempre en cuenta, mis amados. Debe ser algo que está en nuestra mente, algo que nunca se nos puede olvidar, que tiene que ser parte de lo que ya está en nuestro conocimiento, en nuestra carne. Y es que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si nosotros sabemos de antemano que la Biblia dice que sin santidad no podemos ver a Dios, entonces lo que tenemos que procurar, mis amados, en sentido común, lo que tenemos que procurar es caminar en santidad, si es que en realidad nosotros queremos ver a Dios. Y yo estoy casi y completamente seguro, no necesito ni que levante las manos, porque sé que si tú estás aquí es porque tú quieres un día verse con Dios. Tú quieres pasar la eternidad con Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida. Quizás hoy estés pasando por problemas, por dificultades, por situaciones difíciles. Pero independiente de lo que estés pasando, yo sé que tú amas a Dios, que tú quieres agradarle a Dios. Pero tengamos siempre en cuenta, mis amados, que una cosa es lo que yo quiero, una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es cómo Dios me ve, cómo Dios conoce mi corazón. Por eso es tan importante que este pasaje de la Biblia lo tengamos claro, que sin santidad nadie, absolutamente nadie puede ver a Dios. Los cristianos sabemos y hemos visto que Jesús nos ha elegido para que llevemos fruto. Tenemos que pasar a un nivel mucho más de lo que tenemos hasta el día de hoy, un nivel de conocimiento, un nivel donde nos reunimos y decimos: bendito Dios por la palabra, cómo aprendemos, cómo crecemos, y todo eso está perfecto. Y quiero animarles, sigamos adelante. Y mientras Dios nos dé salud, mientras Dios nos dé vida, vamos a estar aquí, puestos en la brecha, trayendo una palabra de Dios cada mañana. Y que ustedes también allá en su lugar estén dispuestos para escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, para ponerla por obra. Pero recuerde lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Que la Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto es bien importante entender en esta mañana, mis amados. Que tú estás aquí, no porque tú quieras estar, no porque sea una iniciativa tuya. Tú estás en los caminos de Dios. Posiblemente tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero no porque tú lo hayas determinado, no porque yo lo haya determinado, sino porque fue Dios el que nos eligió. Y dice la Escritura: sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Razón por la cual, si el Señor fue el que nos llamó, si el Señor fue el que nos escogió, no nos escogió para ser un número más dentro de una congregación. No nos escogió simplemente para ser parte de una sala virtual hoy en día, sino que el Señor, además de eso, el Señor nos ha llamado para que nosotros llevemos fruto. Y dice la Escritura: y para que vuestro fruto permanezca. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a dar fruto, cuando nosotros comenzamos a caminar en santidad, cuando verdaderamente tomamos decisiones serias en nuestra vida, cuando verdaderamente determinamos vivir para el Señor, comenzamos a dar fruto y la gente comienza a ver que nuestra vida es cambiada y es transformada. Y entre otras, mis amados, una de las cosas importantes de podernos encontrar en esta sala, de reunirnos cada mañana a escuchar la palabra de Dios, tiene que cumplir un propósito. No es simplemente para que nos conectemos y tengamos ya un hábito, ya hayamos creado el hábito de conectarnos todas las mañanas, me manden o no me manden la invitación, yo me conecto porque sé que ahí está Dios, ahí Dios nos va a hablar en esta mañana. No simplemente por un hábito, sino que verdaderamente nosotros tengamos el propósito de que cada palabra que Dios nos hable, que cada mensaje que el Señor nos dé, verdaderamente transforme nuestra vida. Que nosotros, cada vez que salimos de esta sala, cada vez que nos desconectamos y comenzamos nuestra actividad diaria, verdaderamente seamos personas diferentes. Que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesús. Que cada día nos alejemos más del pecado del mundo y que nos llenemos cada vez más de Dios.
Eso es comenzar a dar fruto. Y entonces cuando nosotros damos fruto y comenzamos a caminar conforme al propósito de Dios, hay una promesa para cada uno de nosotros, que está en este mismo pasaje de Juan 15, versículo 16 en la parte B. Para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, Él lo dé. Es que es muy, digamos que las cosas de Dios son sencillas, son prácticas, y nosotros la enredamos. ¿Cuándo se enreda la gente? Cuando la gente dice, pero es que Dios no me contesta, es que Dios no me responde, pero no miran el contexto. Dice, permanezcan en mí, den fruto, tengan cambios, porque la gente es muy dada a pedir oración, a estar ahí, Señor, pero ¿por qué no me das? Señor, pero necesito esto, pero quieren vivir de cualquier manera, y así no funciona con Dios. Dios demanda unos requisitos, Dios demanda algo de su pueblo. Por eso nos escogió como un pueblo santo, y Él es el que nos ha escogido, que es lo que el Señor nos está indicando en este momento. Yo los escogí a ustedes, Él nos escogió a nosotros. Y tú tienes que sentirte un privilegiado, una privilegiada de saber que Dios te eligió entre tanta multitud de personas. El Señor tomó la determinación de elegirte a ti, pero no simplemente para que tú digas, yo soy un cristiano, sino para que vivamos como tal. Y esto es bien importante. Ahora, no solamente esto, sino que el Señor nos ha elegido, nos ha escogido y nos da una comisión que está en Mateo 28, versos 19 y 20, que tú la conoces. Nos dio una gran tarea de hacer discípulos. La gran pregunta, ¿estamos obedeciendo en eso? ¿Nos estamos formando, estamos capacitándonos para poder dar fruto, para poder llevar una palabra de salvación? Anoche Dios en el seminario nos hablaba de lo importante de predicar el Evangelio y la cruz. Porque es importante que nosotros prediquemos ese Evangelio y la cruz. Porque es lo que nosotros tenemos que llevar a la persona a que verdaderamente mire su condición, cómo está delante de Dios. No irles a llevar un mensaje simplemente, venga, conéctese, que si usted tiene una necesidad, allá oran por usted. Venga, haga esto, que si usted tiene alguna necesidad, Dios lo va a bendecir y le va a arreglar su negocio. Todo eso es importante y Dios lo puede hacer, pero quiero decirles, es parte de la añadidura, no es el propósito. El propósito es que revisemos nuestra vida, que las personas revisen cómo están delante de Dios. Que a través de la ley moral que Dios ha dejado, se miren verdaderamente cómo están delante de Dios. Para que en ese sentido ellos, al ver cómo están, puedan decir, wow, yo necesito de Dios, yo necesito de Jesús. Y que puedan tomar una decisión como veíamos anoche, ese hombre que estaba ya en la cruz, que ya no tenía ninguna esperanza. Ese hombre que estaba ahí era un malhechor, pero que él en ese último instante de su vida tomó la mejor decisión y fue reconocer su vida, reconocer su pecado delante de Dios y saber que el que estaba al lado, Jesús, era el único que podía salvarlo. Y en ese momento que ese hombre toma la determinación, en ese momento que ese hombre dice, sí, yo reconozco que soy malo, pero él no ha hecho nada, Jesús no ha hecho nada, él no es justo que él esté acá. Nosotros sí nos lo merecemos porque somos malvados, pero este hombre no ha hecho nada. Sin embargo, este hombre reconoce su pecado y le pide al Señor, Señor, ayúdame. Cuando vengas en tu reino, lo ve como el Señor, no lo ve simplemente como el Salvador, lo ve como el Rey. Cuando vengas en tu reino, Señor. Y Jesús inmediatamente le contesta, no te preocupes, hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que cuando una persona entiende que la única salvación, que el único camino es Jesús, y no es una religión, porque aquí nunca hemos hablado de una religión, es una relación personal que tú debes tener con Dios. A eso nos llamó el Señor, a llevar ese mensaje donde la gente no sabe, la gente está tomando decisiones alocadas, donde se está metiendo en un mundo, en una fantasía de religiosidad y lo demás, y piensan que están bien con Dios cuando realmente sus vidas no están caminando en santidad. A eso fuimos nosotros enviados a esta tierra. Ahora, no solamente, escúcheme, no solamente a que nosotros hablemos bonito y que le digamos esas verdades a la gente, sino que la gente vea en nosotros que vivimos esa palabra. No simplemente que prediquemos, no simplemente que hablemos de las cosas de Dios, sino que vivamos las cosas de Dios. Y ahí entonces la gente va a ver una persona que es congruente, que lo que está hablando lo está viviendo, que está pidiendo, demandando santidad, pero que también vive en santidad. Cuando Dios me coloca para hablar de santidad, pues yo soy el más confrontado en esto. Digo, yo no puedo estar hablando de santidad cuando yo no estoy viviendo la santidad. Cuando la iglesia no está viendo en mi santidad. Por eso demanda que nosotros paguemos ese precio. Demanda que tú también, cuando hables de santidad, también vivas en santidad. Porque es que es muy fácil decirle a los hijos, vea usted por qué no busca de Dios cuando tú no estás buscando de Dios. Vea, pero usted por qué no camina en santidad cuando no te ven que están caminando en santidad. Entonces tenemos que revisar muy bien esto, mis amados. ¿Cómo llegamos a la santidad? Tenemos que vivir esa palabra de Dios. Porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo aprendemos esto? ¿Cómo es que nosotros vivimos en santidad? Vamos a mirarlo. Una de las cosas que son bien importantes tener en cuenta, mis amados, es que lo que nosotros enseñemos
lo tenemos que ir viviendo. ¿Cómo podemos enseñar con autoridad si nosotros no lo estamos viviendo? ¿Cómo tú puedes corregir a tus hijos cuando quizás tú estás también en ese tipo de errores? Cuando también quizás tú estás viviendo de la manera como le estás demandando a tu hijo que no lo haga. Puede ser que nosotros anteriormente hayamos cometido esos errores, pero que seguramente a esta altura ya nos hemos arrepentido. Y ya nuestros hijos pueden ver en nosotros que sí, fuimos personas que cometimos errores, pero que hoy en día somos diferentes. Que tal vez cuando el papá le dice al hijo, no tomes, hijo, que eso no está bien, es porque el hijo sabe que el papá en algún momento era un borracho, le gustaba el trago, pero que en un momento determinado de su vida, Dios vino a él y él cambió su forma de vivir y ya no es un alcohólico, ya no toma. Y él puede decirle con autoridad, hijo, yo sé lo que es ser un borracho, porque yo pasé por esas. Y te estoy dando el consejo, no lo hagas, porque a mí me afectó mucho, a mí me perjudicó mucho. Pero tú ves que yo ya no volví a tomar, que yo estoy entregado a Cristo, el Señor me hizo libre. Pero tiene la autoridad, pero no le puede decir, un ciego no puede guiar a otro ciego, mis amados. Por eso es tan importante el tema de la santidad, que más que predicar santidad, tenemos que vivir santidad. Y esto tiene que ser bien importante. Ahora, Dios nos ha elegido a nosotros como un pueblo santo, lo hemos dicho. Pero cuando Dios elige un pueblo santo, lo elige con un propósito. Por lo tanto, tú debes creer en esta mañana que si eres parte del pueblo de Dios, tienes un propósito. Y de hecho, Dios lo dejó establecido en su palabra. Y si ustedes abren ahí su Biblia, en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tú vas a encontrar eso. Tú vas a encontrar que Dios te ha elegido como un pueblo santo y es con un propósito. Dice la Biblia en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y entonces cuando uno comienza a leer este pasaje, uno se siente feliz. Uno dice, Dios mío, pero ¿qué hice yo? Y sin embargo, a pesar que no hicimos nada, el Señor nos ha elegido. Dice que vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos adquirió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es bien interesante, mis amados. Cuando nosotros vemos este versículo de la Biblia, Dios habla claramente que Dios no te llamó para que simplemente seas un visitante más de un templo, que no seas un asistente más a una reunión, sino que Él tiene un propósito en tu vida y en mi vida, y es que nosotros seamos atalayas, alguien que anuncie, dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncie lo que Dios ha establecido en esta tierra. Y fijémonos que Dios nos dice algo que es bien lindo esta mañana, y dice que somos linaje escogido, sacerdocio, real sacerdocio, una nación santa. Ahora, aquí cuando la Biblia dice que somos una nación santa, tenemos que entrar a revisar qué es eso de nación santa. Vamos a ver qué es eso. Ahora, cuando nosotros vemos este término, entonces si habla de santa, quiere decir que es una nación que es apartada, de acuerdo a la definición que ya nosotros conocemos de santidad. Una nación, un pueblo que es exclusivo para Dios, que tiene un propósito para con Dios. Y la instrucción que el Señor Jesús da a su iglesia, pero que posiblemente nosotros no la hemos visto, sino que simplemente hemos creído que nuestra función simplemente es predicar, que es el gran mandato de Dios y que tenemos que hacerlo, pero que implica mucho más que discipular, que tenemos que hacerlo también, pero que tiene que ir mucho más allá que orar, que también lo tenemos que hacer y está muy bien. Y cuando nosotros tenemos un conocimiento bíblico, que es lo que Dios nos ha permitido durante esta semana, encontramos lo siguiente, que además de esas cosas que tenemos que hacer, de congregarnos, de predicar, de discipular, de orar, Dios demanda algo más a su pueblo dentro de su propósito, y es el de ser santos, santificar a su pueblo. Usted recordará la historia en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, que el Señor le dio una orden. Josué le dijo al pueblo, santificaos porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Este es un pasaje bien tremendo, mis amados, porque nos enseña algo bien interesante, y es que Dios manifiesta mayormente su gloria. No estoy diciendo que no manifieste su gloria, sino que mayormente su gloria en aquellos que deciden caminar en santidad. Porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Seguramente que muchos de los que estamos acá queremos ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Queremos ver
posiblemente milagros. Queremos ver sanidades, queremos ver el respaldo de Dios en lo que nosotros hacemos. Y esta palabra santidad es un vocablo griego que es la palabra kadash. Y esta palabra aparece por lo menos 170 veces en todos los escritos hebreos. Y me llama mucho la atención, porque si aparece 170 veces, ¿no creen ustedes, mis amados, que es un tema de importancia para Dios? Porque si lo repite tantas veces es porque Dios hace un énfasis en esto que debe ser tan importante para nosotros, el caminar en santidad. Y cuando nosotros recordamos la definición de santidad, quiere decir apartados para el uso exclusivo de Dios. Y yo quiero que en esta mañana, por favor, tengamos en cuenta eso, que independiente de la actividad que tú desarrolles, en el ámbito donde tú te muevas en este momento, tú debes tener muy claro que tú fuiste apartado para el uso exclusivo de Dios. En donde estés trabajando, si eres un abogado, si eres un médico, si eres un ingeniero, si eres una ama de casa, lo que seas, pero allá en lo que tú haces, debes recordar siempre que Dios te dice que tú eres un apartado, una apartada para Dios. Es decir, que tú y yo hemos sido llamados para el uso sagrado de Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida. Y esto deja por sentado ya que nosotros necesitamos verdaderamente en este tiempo y a partir de ahora comenzar a caminar como un pueblo santo. ¿Tú puedes decir en esta mañana que estás caminando como pueblo santo? ¿O habrá algo que te censura, algo que te condena? ¿Será que tu conciencia te está diciendo, hay algo que está en ti que no es santo? Bueno, ¿será que el Espíritu Santo que mora en ti, si es que has nacido de nuevo, te ha indicado eso, que hay cosas en tu vida que tienes que cambiar? Hoy Dios demanda santificar. Eso fue la palabra que el Señor le dio a Josué. Eso fue lo que Josué le transmitió al pueblo. Santificaos. Tomen decisiones radicales con Dios. No se burlen de Dios. No jueguen a ser cristianos. Eso es lo que le está diciendo. Somos pueblo de Dios, vivamos como pueblo de Dios. El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, dice lo siguiente. Y que el mismo Dios de paz, os santifique por completo. No está hablando de algunas áreas de la vida, no, por completo. Nosotros tenemos que ser santos en todo lo que hacemos. En la parte, si tienes una empresa, tienes un negocio, ahí tienes que caminar en rectitud. Si tienes un hogar como padre de familia, como esposo, como hijo, en la iglesia, en todo lo que hagamos, que verdaderamente nosotros seamos íntegros. Y esa palabra íntegro quiere decir completo. No podemos simplemente ser cristianos y santos en la iglesia y salimos de la iglesia y entonces ya nos transformamos. No, mis amados. Aquí la Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahora, por si hay alguna duda, ¿cómo así todo vuestro ser? Entonces el Señor deja muy claro. Espíritu, alma y cuerpo, que es lo que compone todo nuestro ser, sea preservado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Que nadie tenga por qué señalarte más. Que nadie tenga por qué juzgarte. Que ni siquiera tu misma conciencia te señale. Que tú seas irreprensible. Que estés guardado hasta la venida del Señor. Dice la Escritura, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Nos queda muy claro, mis amados, que es el llamado que nosotros tenemos en este tiempo. La santificación no es una opción, escúchenme, no es una opción. No es si tú quieres, mira a ver si te parece, si te sientes identificado con ser santo. No, es un mandato de Dios para todos los que nos decimos que somos del pueblo de Dios. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Y viene un gran interrogante entonces para desarrollarlo en esta mañana. Y el interrogante es, ¿cómo puedo ser santo? Díganos, Señor, ¿cómo podemos ser santos? Y es sencillo, es simple. Cuando nosotros entramos a conocer a Dios, cuando nosotros verdaderamente nos adentramos en Dios, profundizamos en las cosas de Dios, cuando nosotros obedecemos cada mandato de la palabra de Dios, decimos, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. No voy a estar en contra de la corriente. No voy a pelear más contra ti, Señor. Simplemente voy a aceptar tu voluntad, aunque muchas veces sea dura, aunque muchas veces sea a nuestro parecer injusta.
pero simplemente lo único que hacemos es, Señor, yo te voy a obedecer. No es nuestra labor, no es nuestra tarea cuestionar a Dios ni preguntarle a Dios. Nuestra labor es obedecerle a Dios. Aunque no entendamos hoy, posiblemente mañana o a futuro vamos a poder entender esto. Y esto es bien importante, mis amados, porque muchos pensamos que por ser predicadores ya es suficiente. Pero la verdad es que nosotros debemos vivir lo que predicamos. Tú y yo debemos vivir lo que le predicamos a la gente. Recuerde que la Biblia dice que por sus frutos nosotros seremos conocidos. Y esos frutos se tienen que ver en nuestra vida. Sin santidad nadie verá a Dios. Ya tenemos el concepto claro de lo que es santidad. Y podríamos resumir, ya terminando esta miniserie de lo que tiene que ver con la santidad. Repito, podrían ser muchos temas. Pero quise a través de estas lecciones dejar los conceptos básicos para que tú puedas, digamos, tener una idea mucho más general de lo que es la santidad. Y podríamos decir que santidad es como una vestimenta, un vestido espiritual, que significa consagración a Dios, que significa estar separados exclusivamente para el plan y el propósito que Dios ha establecido en nosotros en esta tierra. Significa estar disponibles para el uso de Dios, vasos de honra para el uso de Dios. Eso es lo que significa la santidad. Por lo tanto, si nosotros queremos caminar en esta santidad, si nosotros verdaderamente consideramos que estamos separados para Dios, tiene que ser mucho más que palabras. Porque si tú eres una mujer, tú eres un hombre separado para Dios, si tú quieres caminar en santidad, tú tienes que entender que es una vestimenta de consagración para Dios, que tú eres un uso exclusivo para Dios. Y como eres uso exclusivo para Dios y todo tu ser es uso exclusivo para Dios, entonces tú no te tienes que prestar para críticas. Entonces tú no te tienes que prestar para chismes. Entonces tú no te tienes que prestar para ver pornografía, sino que tú y yo tenemos que caminar y pensar siempre en función que somos exclusivos para Dios. Y que cuando vengan esas ideas, esos pensamientos contrarios, tú dices, no lo hago, porque yo recuerdo que yo soy para el uso exclusivo de Dios. Y Dios es santo y no puede haber ninguna mancha. Y entonces tú te guardas y tú sabes que estás siempre con esa vestidura de santidad. Y que tú procuras cada día, y hoy cuando comienza esta jornada, tú dices, Señor, ayúdame porque yo quiero hoy caminar en santidad. Y seguramente que vamos a fallar, porque es que escúcheme en esto, no quiere decir que porque nosotros estemos en esta tarea somos perfectos, no, seguramente vamos a fallar. Pero siempre recordamos que nosotros estamos consagrados para Dios, que somos para el uso exclusivo de Dios. Entonces cuando sabemos que hemos fallado, ¿qué hacemos? Vamos y le pedimos perdón al Señor. Y trabajamos en esas áreas que han sido difíciles, que han sido complejas. Y comenzamos a desligarnos de eso. Y cada vez nos vamos desligando de eso, hasta el punto que ya nosotros vamos superando esas situaciones. Si es la mentira, cualquiera que sea la situación. Tú vas y le pides perdón al Señor. Dice, a partir de ahora mis labios no van a decir mentiras. Y posiblemente te sale otra mentira. Y tú dices, no, tengo que seguir luchando con eso. Y no. Y sigues luchando. Sigues matando esas áreas que no son agradables ante los ojos de Dios. Hasta el punto que Dios te da la victoria. Y creas buenos hábitos en tu vida. Y de tanto practicar eso, entonces lo que tú estás haciendo es que te consagras a Dios y comienzas a ver la santidad de Dios. Es muy importante entender lo que es santidad, pero también es importante entender lo que no es santidad. Porque hay una falsa santidad que la gente practica y que piensan que están bien con Dios. Quiero decirles en esta mañana que la santidad no tiene nada que ver con la apariencia. No tiene nada que ver con la forma externa. Eso no es santidad. Es una falsa santidad que quisieron colocarle y algunos la han tomado, la han adoptado y piensan que porque se vistan de esa manera son santos. Porque se coloquen diferentes objetos son santos o porque hablen de alguna manera son santos y no es así. ¿Qué no es santidad? Escúchame esto. ¿Qué no es santidad? La santidad no tiene nada que ver con la apariencia. La santidad no tiene nada que ver con la forma externa. La santidad no se trata de guardar algunas regulaciones o algunas formas o algunas normas colocadas por los hombres. Eso no es santidad. Porque la gente piensa, si sigo estas normas, si sigo esto, si sigo estos mandatos de los hombres, entonces soy santo o soy santa. Y no es así. Eso no es santidad. ¿De dónde proviene la verdadera santidad? ¿Cómo es que nosotros adquirimos la verdadera santidad? Si tú le das una ojeadita a Apocalipsis capítulo 4, verso 8, tú vas a encontrar que la Biblia dice que el Señor es santo, santo, santo. Es, entre otras, quizás el único atributo que se repite.
El único atributo que se acentúa más en Dios, que es santo, santo, santo. Sabemos que Dios tiene diferentes atributos, que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que Dios es poder, que Dios es soberanía y tantas cosas. Pero dentro de los atributos, y escúcheme, todos estos atributos que tiene Dios, de cierta manera, en una medida muy pequeña nos los ha dado a nosotros. Porque nosotros también tenemos sabiduría dada por Dios. No tenemos la sabiduría de Dios, pero tenemos algo de sabiduría. Tenemos amor, tenemos paciencia, tenemos poder y tantas cosas que Dios nos ha dado. Escúcheme en eso. Así como Dios es santo, también nos ha dado esa porción. También tenemos que perseguir esto. Ahora, no es que simplemente nosotros oremos, Señor, dame santidad. No, tenemos que trabajar para adquirir la santidad. Eso se adquiere. Y eso es lo que estamos mirando. La santidad, entonces, entendamos, mis amados, que es un atributo que no lo podemos encontrar fuera de nadie más, sino que solamente lo podemos encontrar en Dios. Que no encontramos la santidad en ninguna otra parte, sino solamente en Dios. Que la respuesta viene de parte de Dios. Cuando decimos cómo adquirimos santidad, pues la adquirimos solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las formas de adquirir entonces la santidad? Ya sabemos que la santidad entonces no son por cosas externas. Que la santidad parte de nuestro corazón. Que la santidad parte de una decisión que nosotros tomemos para con Dios. De ahí nace la santidad. De una decisión que tú digas, yo voy a comenzar a caminar en santidad. No de una forma externa, sino que del corazón tú dices, voy a comenzar a desprenderme de aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Porque una persona puede tener una fachada muy bonita de santidad, pero más que santidad es una religiosidad. Escúcheme por favor, la santidad no tiene que compararse con ese legalismo que muchas veces las personas tienen. Algunos creyentes, bajo un espíritu de religiosidad, terminan queriendo buscar santidad, terminan cayendo en un legalismo. ¿Qué es un legalismo? Un legalismo es como una atadura donde las personas quieren caminar, entre comillas, en santidad por reglas humanas, por una manera de vivir de una forma externa, por leyes, por regulaciones, por cosas externas, pero que ellos son unos juzgadores, que lo único que están mirando es quién se equivoca para entrar a señalar, para entrar a juzgar. Y lo que viven en sus vidas es unas reglas, normas que fueron colocadas por hombres, pero que eso no es santidad. Ellos se creen que son santos. Ellos creen que están viviendo en santidad. Pero ellos lo único que están viendo es lo externo. Como la manera de vestir, como que si la mujer se puede maquillar o no puede maquillar, como que si se coloca aretes o no usa aretes. Y piensan que no usar aretes las mujeres o no maquillarse, entonces son mucho más santas. Y yo quiero decirles que esas son formas humanas, pero que a los ojos de Dios, Dios no toma en cuenta eso como santidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios toma como santidad? Si no es esa parte externa. Ahora, con eso no estoy diciendo que vistan de cualquier manera. No, porque la Biblia dice que hay que vestir decorosamente, dignamente, como hijas de Dios, como hijos de Dios. Pero no es irnos al extremo legalista, de que no se ponga. Y entonces, si no se pone eso, ¿es más santa? Aunque tenga rencor en su corazón, aunque odie a otros, porque yo conozco muchísima gente que tiene un atuendo aparentemente de santidad, pero su corazón está lleno de pecado, su corazón está lleno de resentimiento, de amargura. No han cambiado, siguen con chismes, son chismosos, son chismosas, roban al uno, roban al otro, pero visten de una forma que aparentemente, ¿será que eso es la santidad que Dios demanda? Esas cosas externas, y yo creo que no, mis amados, yo creo que va mucho más allá. ¿Qué es esto de caminar en santidad? Tenemos que aprender a caminar en santidad. Quiero decirles que la santidad no se gana, que la santidad tú no la ganas por vestir de tal manera. La santidad se adquiere a través de Cristo Jesús. Se adquiere a través de la transformación de tu vida, de tu corazón. Que tú comienzas a dejar esas cosas viejas, esos atributos o esas características que tenías viejas, esa forma de actuar vieja, esas cosas que siempre te llevaban a estar en contra de las cosas de Dios. Eso que viene en la naturaleza propia, adámica, caída de nosotros. Esas malas costumbres, esas malas formas de hablar. Una cantidad de cosas que estaban en nosotros, pero que antes no podíamos porque éramos esclavos. Ahora somos esclavos, pero esclavos por amor a Cristo Jesús. Antes no podíamos, como lo estudiamos ayer, no podíamos porque éramos esclavos. Pero gracias a Dios por Cristo que nos dio libertad y ahora podemos tomar la decisión. Ustedes y yo sabemos que nosotros nos regimos por dos señores, el Señor del mundo, del sistema o el Dios de los cielos. Y tú decides a quién vas a obedecer. Si sigues obedeciendo tu carne, si sigues obedeciendo el mundo o verdaderamente comienzas a obedecer a Dios.
Pero para eso, escúcheme que quiero terminar con esto. Para esto, tú tienes que entrar a morir a muchas cosas. Me gustan las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Ese es un pasaje clave en nuestra vida. Tenemos que morir a aquellas cosas. Es que la vida cristiana tiene que ir mucho más allá de decir, sí, yo sé, sí, yo sé. Y tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Yo sé que tengo que dejar estas palabras. Tú lo sabes, teoría, pero toma la decisión y lleva esas palabras a la cruz. Tengo que dejar de, sí, yo sé que tengo que dejar de ver esto. Deja esa teoría de que yo sé y comienza a decir, no voy a ver más esto. Yo sé que sí, no tengo que robar más. Yo sé que eso es malo ante los ojos de Dios. Sal de esa teoría de saber, yo lo sé, y decir, a partir de ahora no voy a robar más. No voy a emborracharme más. No voy a ser más infiel. Voy a caminar como Dios manda. Y esas áreas tú las crucificas y vas y las ejecutas allá. Jesús te dio el ejemplo, nos ha dado el ejemplo. Ejecuta esas cosas. Mata esas cosas, quita esas cosas de tu vida, toma decisiones radicales a partir de ahora. Deja de vivir solamente con intenciones, yo sí quisiera, yo sí deseo tal cosa. Toma decisiones, pasa de la teoría a la práctica, saca aquellas cosas que no son. Si verdaderamente tú dices, es que yo no puedo, es que yo he intentado eso y no puedo, entonces tendrías que revisar dos cosas en tu vida. Número uno, ¿verdaderamente tú has hecho del Señor Jesús el Señor de tu vida? ¿Él es tu Señor? Porque muchas veces las personas quieren hacer eso, pero si Jesús no es el Señor de sus vidas, si no tienes al Espíritu Santo, claro que es imposible, claro que es difícil, y yo te entiendo, porque muchas veces tú has querido hacer muchas cosas y no has podido. ¿Sabes por qué posiblemente no has podido? Primero, porque no te has entregado a Cristo, porque posiblemente no has nacido de nuevo, y claro, como no has nacido de nuevo, no tienes al Espíritu Santo, que es el que te da el poder para tomar decisiones, y te sigues dejando llevar por tu carne. Y sigues caminando en tu carne, claro, y es natural, porque estás en tu naturaleza adámica caída todavía. ¿Qué tal si tomas una decisión? Y le dices, Señor, yo quiero verdaderamente entregarme a ti. Cuando tú y yo nos entregamos a Dios verdaderamente de corazón, entonces podemos tomar decisiones. Y tú puedes perdonar. Es que yo no he podido perdonar. Claro, en tus fuerzas no vas a poder, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida, tú vas a poder perdonar, porque sabes que es un principio de obediencia. Y tú caminas en obediencia a Dios. Y entonces cuando tú das ese paso y tomas la decisión seria por Cristo y haces al Señor Jesús no solamente como tu Salvador, sino que lo pones como el Señor de tu vida, porque posiblemente muchos tienen a Jesús como el Salvador, pero no lo tienen como el Señor. ¿Qué tal si lo pones como el Señor? Y le dices, Señor, yo voy a crucificar estas áreas de mi vida que hasta ahora no he podido. Esa es la razón por la cual no he podido caminar en santidad. Toma esa decisión. Morir al viejo hombre. Morir a la carne, morir al ego. Y cuando tú haces ese paso, tú vas a poder caminar en santidad. Porque sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reflexión, por esta enseñanza. Gracias por hablarnos de una forma tan directa, Señor. Pero necesitamos, Dios. Seguimos recalcando ese mensaje del domingo pasado. Necesitamos esos mensajes como los de Sofonías en nuestra vida. Que salgamos de la apariencia, que salgamos de las cosas externas y que verdaderamente revisemos nuestro corazón. Señor, aquí están tus hijos que hoy han escuchado este mensaje. Posiblemente algunos de ellos han sido tocados por tu palabra, Señor. Otros posiblemente tienen la semilla ahí y de aquí en adelante es tu Espíritu Santo el que hace la obra. Mi función es sembrar una palabra. Yo soy un sembrador. Yo no soy quien transforma la vida de las personas. Pero esa palabra que ahora está en el corazón de ellos es la que comienza a tomar forma. Es la que comienza a ser como esa levadura y comienza a hacer algo en la vida de ellos. Que de aquí en adelante sea tu Espíritu Santo quien al tomar esta palabra comience a transformar vidas. Que entendamos que así como aquel hombre que estaba allá en la cruz del Calvario con Jesús, él tomó esa decisión. El otro hombre, el primer hombre, sencillamente murió en su pecado, en su orgullo, en su altivez, en su arrogancia, creyendo que no iba a pasar nada. Aquel otro hombre sintió temor a Dios, sintió respeto hacia las cosas de Dios, reconoció su vida de pecado y tomó una decisión, la mejor decisión de su vida,
que fue reconocer a Jesús como el Señor de su vida, como su Salvador. Y así fue que él, en ese último instante de su vida, pudo obtener, no por sus méritos propios, no por lo que él hubiese hecho, no, simplemente porque entendió que estaba mal delante de Dios, se puso a cuentas en ese instante, reconoció a Jesús como el Señor de su vida, y ese día recibió esa palabra hermosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros también, Dios, podamos tomar esa decisión. Que nosotros, Señor, quitemos toda dureza a nuestro corazón y que reconozcamos verdaderamente cómo estamos delante de ti. Tú nos has llamado a santidad y ahí queremos caminar, Señor. Todo lo que ocurra en la vida de mis hermanos y en mi vida, tendremos el respeto siempre de darte la gloria y la honra a ti, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.